Soy Abigail Tene, tengo 32 años y estoy de pie afuera del brillante Westbrook Plaza Hotel, sujetando una invitación para la fiesta corporativa de mi hermana Julia. Mi estómago se revuelca mientras reviso mi vestido azul marino, simple. Apenas hemos hablado en años, sin embargo, aquí estoy. Cuando finalmente entro, los ojos de Julia se encuentran con los míos por un segundo antes de apartarse rápidamente, apenas reconociendo mi presencia. Siempre ha sido competitiva. Pero esta noche se siente diferente. La observo mientras lanza miradas ansiosas hacia la silla, vacía marcada para su CEO. Algo me dice que esta reunión está a punto de volverse inolvidable. Si ya estás disfrutando esta historia, déjame saber desde dónde la estás viendo en los comentarios y no olvides darle al botón de suscribirte mientras revelo lo que sucedió después en este desastre corporativo. El aire de diciembre mordía mis mejillas mientras me mantenía afuera del hotel con los recuerdos inundándome. Julia y yo no siempre fuimos extrañas. Compartimos una habitación durante 16 años en nuestra modesta casa en Milwaukee, pero incluso entonces, siempre había una corriente subyacente de competencia que definía nuestra relación. Ajusté mi sencillo collar de oro, un marcado contraste, con la joyería llamativa que sabía que adornaría los cuellos dentro. Mi empresa, Exestech Solutions, había crecido de ser una pequeña startup que lancé en mi garaje a un jugador respetado en la industria de la tecnología adaptativa. Creamos soluciones de software y hardware para personas con discapacidades, enfocándonos en hacer la tecnología accesible para todos. Pero al mirarme con mis zapatos sencillos y mi coche modesto, la mayoría de la gente nunca adivinaría que eso era intencional. Creía en el trabajo, no en los adornos del éxito. Julia, sin embargo, siempre había sido lo opuesto. Tevi, llegaste bien, ¿verdad? La voz de mi madre resonó en mi oído a través del teléfono. Sí, mamá, solo. Estoy tomando un minuto antes de entrar, respondí, observando a las personas elegantemente vestidas que pasaban por las puertas giratorias del hotel. Tu hermana realmente quiere que estés allí, cariño. Esta es una noche importante para ella. Contuve un suspiro. Mamá siempre veía lo que quería ver en nuestra relación. La cena familiar del mes pasado había sido idea suya, una intervención no tan sutil para reparar el vínculo fraterno que casi se había desgarrado por completo. Julia había mencionado con reluctancia esta fiesta de Navidad y mamá prácticamente había confirmado mi asistencia en el acto. Lo sé, mamá, ya, voy a entrar. Recuerda, ella está en esa gran promoción, el apoyo familiar significa mucho. Apoyo familiar, como si Julia hubiera sido tan solidaria cuando hipotecé todo lo que tenía para iniciar Exestech. O cuando trabajé días de 18 horas durante 3 años seguidos para ponerla en marcha. Pero aparté esos pensamientos. Esta noche no se trataba de nuestro pasado, se trataba de tratar de encontrar una forma de avanzar. Le entregué mi abrigo al asistente y entré al salón de baile. Los candelabros de cristal emitían un cálido resplandor sobre las mesas circulares cubiertas con manteles blancos. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en una esquina. Los logotipos corporativos The Pinnacle Innovations, el empleador de Julia, decoraban lugares estratégicos en todo el espacio. Vi a Julia de inmediato. Siempre supo cómo atraer la atención en una sala. Su vestido esmeralda complementaba su cabello castaño rojizo, que llevaba recogido en un elegante moño. Estaba rodeada por un círculo de colegas con una copa de champán en la mano, riendo por algo que alguien había dicho. Respiré hondo y me acerqué. La sonrisa de Julia vaciló cuando me vio, solo por un milisegundo, pero la capté. Lo lograste, él dijo. Su tono no revelaba ni placer ni desagrado. Todos, esta es mi hermana. No mi hermana Abigail o mi hermana, que tiene su propia empresa, solo mi hermana. Como si fuera una extensión de ella. Careciendo de identidad propia, mucho gusto en conocerlos a todos, dije sonriendo cálidamente. Al círculo de caras curiosas, soy Abigail, Evie también trabaja con computadoras, agregó Julia con un gesto desdeñoso. En un sector diferente al nuestro, un hombre con un traje caro extendió su mano. Thomas West, director de marketing, ¿con qué empresa trabajas? Antes de que pudiera responder, Julia intervino. Evie no trabaja con una empresa, hace su propio trabajo, pero a pequeña escala. Se giró hacia mi bebida. Tienen ese vino dulce que te gusta. No le había mencionado mis preferencias de vino a Julia en al menos 5 años. Voy a pedir algo en el bar, gracias, dije, necesitando un momento para reagruparme. Mientras me alejaba, escuché a Julia hacer una transición suave de la conversación al nuevo proyecto de Pinnacle que estaba liderando. La misma vieja Julia, asegurándose de que los reflectores nunca se alejen demasiado de ella. El camarero me entregó un agua con gas y tomé un momento para observar la sala. Hombres y mujeres vestidos con ropa de diseñador conversaban en grupos, su risa elevándose de vez en cuando por encima de la música.
reconocí la confianza fácil de las personas acostumbradas a moverse en estos círculos. Aunque había alcanzado el éxito por mi cuenta, este mundo de política corporativa y postureo nunca había sido mi hábitat natural. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi desarrolladora principal. SOE pruebas del nuevo motor de accesibilidad completadas. Resultados increíbles. Llámame cuando puedas. Las noticias que normalmente me habrían emocionado. Pero esta noche solo subrayaron las vastas diferencias entre el mundo de Julia y el mío. Su ascenso por la escalera corporativa dorada frente a mi empresa enfocada en una misión. Guardé mi teléfono, decidida a darle una oportunidad justa a esta noche. Debe ser la hermana de Julia, una mujer con un gafete de Pinnacle, apareció junto a mí. Soy Meredith de Recursos Humanos. Abigail, un gusto conocerte, le respondí. Julia habla de ti a veces, dijo Meredith. Aunque su tono sugería que esas conversaciones no eran completamente halagadoras. Espero que todas sean cosas buenas, respondí con una sonrisa ensayada. La risa educada de Meredith me dijo todo lo que necesitaba saber. Es inusual que los empleados traigan a la familia a estos eventos. Normalmente solo cónyuges, comentó. Julia y yo estamos intentando pasar más tiempo juntas, expliqué. Sin mencionar la persistente orquestación de nuestra madre. ¿Qué? Dulce, la familia es tan importante, dijo Meredith, aunque ya sus ojos estaban escaneando la sala en busca de compañeros de conversación más ventajosos. Perdón, veo a alguien con quien necesito hablar, di, así, me quedé sola de nuevo, sorbiendo agua con gas en la fiesta corporativa de mi hermana. Preguntándome cuánto tiempo debía quedarme antes de hacer una salida educada. Miré a Julia, ahora rodeada de un grupo más grande, comprobando periódicamente la entrada como si esperara que llegara alguien importante. La noche era joven, pero ya sentía el peso familiar de ser la hermana menos interesante, menos importante de Julia. Asentándose nuevamente sobre mis hombros. Enderecé mi postura y me recordé a mí misma que no tenía nada que demostrarles a estas personas, aunque Julia pareciera decidida a probarles algo acerca de mí. Entonces, ¿qué es lo que haces exactamente?, preguntó una mujer con un vestido negro elegante, girando su martini mientras me echaba un vistazo a mi atuendo. Había estado intentando pasar desapercibida cerca de una planta grande cuando Julia dirigió a este grupo de sus colegas hacia mí. Dirijo una empresa de tecnología enfocada en soluciones de accesibilidad, respondí, intentando mantenerlo simple. Julia se rió un poco demasiado alto. EVI quiere decir que ayuda a resolver problemas de computadoras para personas que no son muy tecnológicas, como un servicio de atención al cliente. Pero como freelance, sugirió hacia mí con una sonrisa tensa. No es cierto. Sentí que mis mejillas se calentaban. En realidad, Exestec desarrolla software y hardware adaptativo para personas con discapacidades. Acabamos de completar un proyecto importante que permite a los usuarios con discapacidad visual navegar por sitios web complejos con comandos de voz. Un hombre del grupo levantó las cejas con lo que parecía un interés genuino. Eso suena fascinante. ¿Hay un mercado creciente para ese tipo de tecnología especializada? Julia dio un paso ligeramente frente a mí, insertándose físicamente entre yo y su colega. Hablando de mercados crecientes, Harold, ¿viste las proyecciones para la expansión en Asia? Trabajé en esos números todo el fin de semana. La conversación se redirigió de manera eficiente y yo fui una vez más relegada a la periferia. Capté fragmentos de jerga corporativa mientras Julia dominaba la discusión, lanzándome miradas de vez en cuando, como para asegurarse de que estuviera presenciando su importancia. Julia, tu hermana nos iba a contar sobre su negocio, dijo Harold, intentando retomar el tema. En realidad no es un negocio de verdad, dijo Julia con una risa desdeñosa, es más bien un proyecto pasional, ¿no es cierto, Evie? Como cuando éramos niñas y tú desarmabas. Ahora empleamos a 37 personas, dije en voz baja. Los ojos de Julia destellaron con algo que no pude identificar, molestia, sorpresa. Se recuperó rápidamente, 37. Vaya, ¿cuándo sucedió eso? La última vez que supe, solo eras tú y un par de pasantes universitarios. Hemos crecido bastante en los últimos años, respondí, consciente de que todos estaban observando nuestro intercambio con interés. Bueno. Qué bien por ti, dijo Julia, con un tono que sugería que estaba cometiendo un favor a un niño. Pero Harold, tienes que escuchar sobre la presentación que hice al comité ejecutivo la semana pasada. Frederick dijo que fue refrescantemente innovadora. Frederick. Ese debe ser el CEO que no para de buscar, pensé. Consideré confrontarla. En ese momento, llamar su atención por su comportamiento despectivo, pero un recuerdo apareció en mi mente. Feria de Ciencias de 8º grado. Había pasado semanas construyendo un modelo funcional de un sistema de filtración de agua con energía solar. Julia había hecho un volcán con bicarbonato y vinagre. La noche anterior,
Cuando los jueces se acercaron, ella se puso frente a mi exhibición, reclamando a voz en cuello que la explosión realmente genial venía de su proyecto. Ella recibió más atención. Pero yo conseguí la medalla azul. Algunos patrones nunca cambian. Me excusé para ir al baño, necesitaba un momento sola. Mientras me alejaba, escuché a Julia preguntar en voz alta, mencioné que estoy siendo considerada para la posición de directora. La más joven en la historia de la empresa. El baño estaba afortunadamente vacío. Me apoyé en la encimera, de mármol, estudiando mi reflejo en el espejo. Mi cabello rubio estaba recogido en un sencillo moño, mi maquillaje mínimo, nada como la apariencia glamorosa de Julia, pero luego, nunca quise ser Julia, solo quería su respeto, o al menos su honestidad. Mi teléfono vibró nuevamente. Otro mensaje de Zoe. Forbes quiere entrevistarte sobre la aprobación de la patente. Llama lo antes posible, la patente, que habíamos estado esperando durante meses, la aprobación, era un hito significativo para Exestec. Uno que probablemente llevaría a nuevos contratos importantes. Por un momento, me tentó regresar a la fiesta y compartir la noticia. Ver la expresión de Julia cuando se diera cuenta de que su hermana del servicio de atención al cliente acababa de conseguir una patente que cambiaría las reglas del juego. Pero, ¿qué lograría con eso? ¿Arreglaría años de menosprecio competitivo? ¿De repente haría que Julia me viera como una igual, en lugar de una simple reflexión secundaria? No, esto no se trataba de probarme a mí misma ante Julia o sus colegas. Ya me había probado a mí misma de maneras que importaban para mí. Guardé el teléfono sin responder y regresé a la fiesta. Decidida a pasar la noche con la gracia intacta. Al reingresar al salón de baile, noté que Julia estaba profundamente en conversación con una mujer de aspecto severo que parecía una ejecutiva senior. El lenguaje corporal de Julia era diferente. Ansiosa por complacer, la mujer asintió cortésmente antes de alejarse y los hombros de Julia momentáneamente se hundieron con lo que parecía un alivio. ¿Todo bien?, pregunté al acercarme. Julia se sorprendió y luego rápidamente se recompuso. Sí, eso era Catherine, la vicepresidenta de Desarrollo Estratégico. Dice que el CEO definitivamente viene esta noche. Sus ojos se dirigieron nuevamente a la entrada. Rara vez asiste a estos eventos. Todos están nerviosos. Incluyendo tú, pregunté suavemente. No seas ridícula, respondió rápidamente. No tengo nada de qué preocuparme. Mis evaluaciones de desempeño han sido excelentes. Un camarero pasó con una bandeja de champán y Julia arrancó una copa. Bebiendo la mitad de un solo trago, probablemente deberías encontrar un lugar donde sentarte, los discursos empezarán pronto. Sentí una punzada de simpatía por mi hermana. A pesar de su comportamiento, podía ver la presión bajo la que estaba. Julia, puedo irme, si estar aquí estás yéndote más difícil todo esto. Por un breve momento. Algo parecido a la vulnerabilidad cruzó sus rasgos, pero fue rápidamente reemplazado por su máscara profesional. No seas tonta, quédate, solo trata de no, ¿sabes?, hablar demasiado sobre tu pequeño negocio. Estas personas están centradas en soluciones a nivel empresarial. Y así, cualquier simpatía que sentía se evaporó. Asentí rígidamente y me dirigí a una mesa vacía en la parte trasera de la sala, preguntándome si podría irme, después de los discursos, sin que nadie se diera cuenta. Me encontré atrapada entre un hombre. Se presentó como responsable de compras, me dijo que no lo entendería. Y una mujer que no había levantado la vista de su teléfono desde que me senté. La noche había pasado de incómoda a insoportable, ya que el comportamiento de Julia se volvía cada vez más evidente. Evie aún conduce ese viejo Honda, anunció en voz alta a un grupo mientras pasaba por el bar. Es muy frugal, ¿verdad, Evie? Mi viejo Honda era un híbrido de 3 años. Julia arrendaba un coche de lujo nuevo cada 2 años. Más tarde, cuando alguien preguntó sobre mi empresa, dijo: es la operación más linda, trabaja desde ese espacio. Convertido de garaje, ¿verdad, Evie? Tan startup chic. Nuestro espacio convertido en garaje, en realidad, era de 1,400 metros cuadrados de oficina en el centro de Milwaukee. Pero Julia nunca se molestó en visitarlo. Cada comentario se sumaba al anterior, creando una caricatura de mí como la hermana pintoresca y algo retrasada de Julia, que estaba incursionando en los negocios mientras Julia conquistaba el mundo corporativo. Mantuve mis respuestas breves y agradables, sin querer crear una escena, pero por dentro cada comentario despectivo me dolía. ¿Qué es exactamente lo que haces en esa pequeña tienda de reparación de computadoras?, preguntó Julia en voz alta, mientras hablaba con un director de TI que había mostrado un interés genuino en la tecnología accesible. No es una tienda de reparación. Julián corregía en voz baja. Como estaba explicando, desarrollamos tecnologías adaptativas que hacen herramientas digitales accesibles para personas con discapacidades. Recientemente nos hemos expandido a aplicaciones de inteligencia artificial que pueden predecir las necesidades de los usuarios según interacciones previas.
El director de TI se inclinó hacia adelante. De eso suena fascinante. ¿Están trabajando con modelos de aprendizaje automático para ese motor de predicción? Sí, hemos desarrollado un algoritmo propietario que puede distinguir entre entradas intencionales y accidentales, lo cual es particularmente útil para usuarios con desafíos de control motor. Empecé a explicar todo. Evie ama meterse en los detalles técnicos, interrumpió Julia con una risa, pero Michael, debes contarle sobre los planes de adquisición de Pinnacle. Evie siempre está buscando inspiración para su pequeño proyecto. Michael miró entre nosotros, claramente percibiendo la tensión. Bueno, no estoy seguro de cuánto puedo compartir sobre eso públicamente. Por supuesto, dijo Julia con una sonrisa conspiradora. Todos somos familia aquí. Hablando de eso, Evie, ¿qué demonios te poseyó para ponerte esos zapatos en un evento formal? Miré hacia abajo a mis zapatos de tacón azul marino, perfectamente apropiados. Aunque no fueran de lo último en moda, ¿están bien, Julia? Sí, tú lo dices, respondió Julia. Sigo diciéndole que necesita mejorar su guardarropa si quiere que la tomen en serio en las reuniones de negocios. Pero insiste en que la comodidad es más importante que la apariencia. Julia le hablaba a Michael, pero me miraba con una sonrisa tensa. Antes de que pudiera responder, alguien me empujó desde atrás, derramando vino tinto por el costado de mi vestido. Oh, Dios mío, lo siento mucho, era la asistente de Julia, Diane. Luciendo mortificada pero no del todo convincente. Está bien, dije, tomando una servilleta de la mesa, solo fue un accidente. Diane, ¿podrías llevar a mi hermana al baño y tal vez encontrarle un lugar para esperar mientras eso se seca, fuera del camino? El CEO estará llegando pronto y queremos causar una buena impresión. El tono de Julia dejó claro que mi vestido manchado de vino no constituía una buena impresión. Por supuesto. Señorita Taylor, Diane hizo un gesto para que la siguiera. Está bien, protesté, yo puedo manejarlo. Insistan, dijo Julia con firmeza. No podemos tenerte caminando por ahí así cuando llegue Frederick. Mientras Diane me guiaba, escuché a Julia explicando en voz alta a los que estaban cerca. Mi hermana, tan torpe. Desde que éramos niñas, ¿recuerdan cuando derrapó toda la exhibición en mi ceremonia de graduación universitaria? Algunas cosas nunca cambian. Nunca asistí a la graduación universitaria de Julia. Nuestro padre había estado enfermo y me quedé en casa para cuidarlo mientras mamá y Julia iban a la ceremonia. Fue una historia completamente fabricada, diseñada para disminuirme aún más frente a sus colegas. En el baño, traté de secar el vino de mi vestido. La mancha no era tan mala como parecía al principio, pero aún era visible. La señorita Taylor sugirió que tal vez prefieras esperar en el vestíbulo hasta que terminen los discursos, dijo Diane, sin mirarme a los ojos. El CEO es muy particular sobre estos eventos. Estoy segura de que lo es, respondí, pero regresaré a la fiesta. Después de todo, mi hermana tuvo la amabilidad de invitarme. Diane se mostró incómoda. Ella fue muy específica sobre que esperes en otro lado. ¿Lo fue? Miré los ojos de Diane en el espejo. Siempre haces exactamente lo que Julia te dice. Un destello de algo que podría haber sido respeto cruzó el rostro de Diane. No siempre te admitió, pero lo suficiente como para mantener mi trabajo. Me relajé y entiendo, pero no voy a esconderme en el vestíbulo por una pequeña mancha de vino. Me haré responsable si tu CEO se ofende por mi apariencia. Diane asintió y me dejó sola en el baño. Respiré profundamente, recordando un incidente similar de nuestra infancia. Tenía 12 años. Julia 14. Había sido seleccionada para una competencia científica. Originally, Julia había derramado accidentalmente jugo de naranja sobre mi tablero de presentación la mañana del evento. Pasé toda la noche rehaciéndolo mientras ella dormía tranquilamente. Al día siguiente, obtuve el segundo lugar. Julia nunca me lo perdonó por no haber fracasado. Enderecé mis hombros y regresé al salón de baile, decidida a no dejar que la historia se repitiera. No me escondería ni me disminuiría con mancha de vino o no. Al volver a entrar en la sala, escuché la voz de Julia amplificada por un micrófono. Estaba de pie al frente, con la copa levantada, aparentemente en un brindis. Sus ojos encontraron los míos mientras me deslizaba por la parte trasera y una sonrisa que no llegó a sus ojos se extendió por su rostro. Hablando de invitados especiales, continuó. Me gustaría reconocer a mi hermana, que hizo una rara aparición fuera de su zona de confort esta noche. Todos los ojos se volvieron hacia mí y sentí un nudo en el estómago. Esto no iba a ser bueno. Ahí está, mi +1. Error. La voz de Julia resonó a través de los altavoces, seguida por una ola de risas del público. Me quedé congelada cerca de la pared trasera, consciente de cada ojo en la sala sobre mí. Vamos, sube, Evie, no seas tímida. Permanecí donde estaba, con los pies aparentemente pegados al suelo. La sonrisa de Julia se apretó casi imperceptiblemente.
Siempre la flor marchita, mi hermanita continuó. Algunos de ustedes han tenido el placer de conocer a Abigail esta noche. Para los que no. Ella dirige un pequeño y encantador negocio como hobby desde un garaje, más risas. Aunque noté algunas miradas incómodas intercambiadas entre la multitud, siempre ha sido la manitas de la familia. ¿Recuerdan esa laptop que intentaste construir con piezas de repuesto, Evie? La que se incendió durante la Navidad familiar. Julia estaba en racha ahora, animada por la reacción del público. Los bomberos no son los invitados tradicionales de Navidad. Pero Abby siempre quiso destacarse. Ese incidente había ocurrido, pero fue Julia quien derramó ponche de huevo sobre la placa del circuito después de que le dije que no trajera bebidas cerca de mi estación de trabajo. Tenía 17 años, construyendo una computadora personalizada para donar a un centro comunitario local, claro. Todos tenemos que empezar en algún lado, continuó Julia con un tono falso de generosidad. Yo comencé en la oficina de correos. De Pinnacle, si puedes creerlo. Ahora mírame, gesticuló grandemente hacia ella misma, mientras algunos de nosotros estamos contentos con sueños pequeños y logros más pequeños. Otros alcanzan las estrellas, la implicación era clara. Yo era pequeña, insignificante, poco exitosa. Julia era la historia de éxito, pero no todos podemos ser escaladores corporativos, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos que quedarnos con los pies en la tierra, brindando esos pequeños servicios, que hacen posible el éxito de los demás. Así que brindemos por mi hermana, que siempre ha sido, bueno, exactamente quién es. Julia levantó la copa más alto y el público la siguió. Muchos luciendo inseguros sobre qué exactamente estaban brindando. Sentí una humillación abrasante que se extendió desde mi pecho hasta mi rostro. Años de ataques competitivos culminaban en este derribo público. Todo para hacer que Julia pareciera superior frente a sus colegas y jefes. Podría haberme ido. Podría haber tomado el micrófono y haber puesto las cosas en su lugar. Podría haber enumerado los logros de Xtech, las vidas que habíamos cambiado, los millones de ingresos que habíamos generado, pero algo me detuvo. Parte de mí reconoció que el comportamiento de Julia provenía de un lugar de profunda inseguridad y avergonzarla públicamente solo profundizaría la brecha entre nosotras. Sonreí. Con una sonrisa tensa y controlada que requirió toda mi autocontrol, pero una sonrisa al fin, y le hice un pequeño gesto de saludo a la multitud. La expresión de Julia titubeó con lo que podría haber sido decepción. Si había estado esperando que yo hiciera una escena, que saliera furiosa o que me derrumbara en lágrimas. Cualquiera de esas reacciones habría reforzado su narrativa de mí como emocional e improfesional. Y ahora, Julia continuó, recuperándose. Rápidamente, esperamos la llegada de nuestro estimado CEO, Frederick Spence, quien, me han dicho, se unirá a nosotros en breve, como líder de equipo en la cuenta Richardson. He tenido el privilegio de trabajar de cerca con Frederick en nuestra última estrategia de adquisición, ahora estaba de nuevo en su elemento. Mencionando nombres y autopromocionándose. Me quedé, congelada en mi lugar, el escozor de su ridiculización pública todavía fresco, preguntándome cuántos minutos más debía soportar antes de poder hacer una salida digna. Justo en ese momento. Un murmullo recorrió la multitud. Las puertas principales se abrieron y un grupo de personas con trajes caros entró. La energía en la sala cambió de inmediato. Las conversaciones se silenciaron mientras la atención se centraba en los recién llegados. Damas y caballeros, anunció una mujer que había tomado el micrófono de Julia. Por favor, denle la bienvenida a nuestro CEO, Frederick Spence, y al equipo de liderazgo ejecutivo. Aplausos llenaron la sala cuando un hombre alto con cabello plateado en las sienes entró, flanqueado por varios ejecutivos de aspecto serio. El rostro de Julia se iluminó con una sonrisa ensayada mientras avanzaba. Claramente ansiosa por ser de las primeras en saludarlo, Frederick Spence escaneó la sala con la mirada calculada de alguien acostumbrado a ser la persona más importante, presente y, luego, inesperadamente, sus ojos se posaron en mí. De pie en la parte trasera de la sala, con mi vestido manchado de vino. Lo que ocurrió a continuación pareció desarrollarse en cámara lenta. Frederick Spence se detuvo abruptamente. Los ejecutivos con él casi chocaron entre sí por su paro repentino. Su expresión pasó de una neutralidad corporativa educada a una sorpresa genuina y, luego, asombrosamente, a lo que parecía ser respeto. Abigail Tennant llamó, su voz, resonando a través de la sala, ahora en completo silencio. Asentí levemente, consciente de que todas las personas en el salón de baile se habían volteado a mirarme, incluida Julia, cuya sonrisa se había congelado en su rostro. Y luego Frederick Spence, CEO de Pinnacle Innovations, hizo algo que nadie en esa sala esperaba. Caminó directamente hacia mí, pasando por encima de Julia y todos los demás empleados de Pinnacle que habían estado luchando por su atención. Cuando llegó a mí, extendió su mano y
Con una leve inclinación de su cabeza, dijo, «Buenas noches, señora, este es un honor inesperado». La sala cayó en un silencio tan completo que se podría haber oído el estallido de una burbuja de champán. Frederick Spence, el CEO notoriamente difícil de impresionar de Pinnacle Innovations, estaba de pie frente a mí con respeto genuino en sus ojos. Mientras Julia permanecía congelada, frente al micrófono, la boca ligeramente abierta. «Señor Spencer», respondí, estrechando su mano, «es un placer conocerlo en persona finalmente». «El placer es completamente mío», dijo. Su voz resonando en la sala silenciosa. He estado siguiendo su trabajo en tecnología adaptativa durante años. Su reciente avance con la interfaz neuronal para usuarios con movilidad reducida es nada menos que revolucionario. Desde la esquina de mi ojo, vi el rostro de Julia pasar por varias expresiones: confusión, incredulidad y luego el horror de la realización. «Todos», anunció Frederick, girándose para dirigirse a la sala mientras mantenía una distancia respetuosa de mí. «Para aquellos que no lo sepan, estamos en presencia de una de las mentes más innovadoras en tecnología accesible». Abigail Tene, fundadora y CEO de XSTech Solutions. Se desataron murmullos entre la multitud. Vi a los colegas de Julia intercambiando miradas, algunos mirando sus teléfonos, presumiblemente buscando información sobre mí y mi empresa. «De hecho», continuó Frederick, «Pinnacle acaba de finalizar un acuerdo de asociación con XSTech que integrará su software de accesibilidad en todos nuestros futuros productos. Esta colaboración representa una inversión de $20 millones de parte de Pinnacle, la más grande que hemos hecho en el área de accesibilidad». 20 millones. El acuerdo. Habíamos estado negociando durante meses. Había planeado contarle a mi equipo mañana. Pero aparentemente la noticia había llegado primero a la alta dirección de Pinnacle. La copa de champán de Julia seguía levantada en su mano congelada. Los restos de su brindis burlón, ahora un cuadro de ironía. Sus ojos se encontraron con los míos a través de la sala, abiertos por la sorpresa. La empresa de la señorita Tene ha pasado de ser una startup a ser líder en la industria en solo 6 años, decía Frederick a la audiencia cautivada. Sus tecnologías adaptativas patentadas están siendo integradas en productos utilizados por millones de personas en todo el mundo. No estamos hablando solo de un negocio pequeño y exitoso. Estamos hablando de una empresa que está cambiando la forma en que las personas con discapacidades interactúan con la tecnología. Uno a uno, los ejecutivos que habían entrado con Frederick se acercaron a mí, presentándose y expresando su admiración por las innovaciones de XSTech. Catherine, la vicepresidenta con la que Julia había hablado antes, estaba especialmente entusiasta. «Su algoritmo de texto predictivo para usuarios con desafíos cognitivos es brillante», dijo. «Mi sobrino tiene dislexia y usa su software. Ha cambiado completamente su experiencia académica». Durante estas interacciones, mantuve la compostura, agradeciendo a todos por sus amables palabras mientras intentaba no llamar la atención sobre la tergiversación que Julia había hecho de mi trabajo. Pero el daño ya estaba hecho. Todos en esa sala entendían ahora que el negocio de hobby que Julia había ridiculizado era, en realidad, una empresa multimillonaria digna de la significativa inversión de Pinnacle. Thomas Wells, el director de marketing que había conocido antes, se acercó con una expresión avergonzada. «Disculpe por no haber reconocido su nombre antes, señorita Tene, su reputación le precede en la industria». «No hay necesidad de disculparse», le aseguré. «No suelo publicitar mi posición». A diferencia de algunos, murmulló con una mirada apuntada hacia Julia, que finalmente había bajado la copa de champán y estaba intentando recuperar su compostura. La observé mientras se abría paso entre la multitud, moviéndose hacia nuestro pequeño grupo con una sonrisa decidida en su rostro. Cuando llegó, metió su brazo por el mío, en un gesto repentino de afecto fraterno. «Frederick, veo que has conocido a mi brillante hermana», dijo, con su voz exageradamente brillante. Estaba contándoles a todos sobre su increíble empresa. Frederick levantó una ceja. «Sí. Escuché el final de tu introducción. Vaya talento familiar el que compartís». El agarre de Julia sobre mi brazo se apretó casi dolorosamente. «Evie y yo siempre hemos estado muy unidas. La he apoyado desde el principio», dijo. Podría haberla contradicho, podría haber mencionado sus años de menospreciar mi empresa como un hobby. Pero ¿cuál sería el punto? Todos en la sala habían sido testigos de su burla, seguida del respeto del CEO hacia mi trabajo. El contraste hablaba por sí mismo. «Señorita Tenen», continuó Frederick, dirigiéndose a mí en lugar de a Julia. «Sería un honor si considerara liderar un panel en nuestra conferencia de tecnología el próximo mes. Sus perspectivas sobre el diseño accesible serían invaluables para nuestro equipo de desarrollo». «Estaré encantada», respondí. «Maravilloso», sonrió Frederick. «Mi asistente se pondrá en contacto con usted directamente para organizar los detalles». La jefa de Julia
Una mujer seria, que había estado observando nuestro intercambio con interés, se acercó a nuestro grupo. Julia, una palabra dijo, con un tono que dejaba claro que esto no era una solicitud, mientras Julia se desprendía de mi brazo y seguía a su jefa hacia un rincón tranquilo. Me encontré participando en conversaciones significativas sobre accesibilidad en la tecnología. Por primera vez esa noche, me estaban viendo por quien realmente era, no por quien Julia me había retratado. Tu visión de una tecnología que se adapta al usuario, en lugar de forzar al usuario a adaptarse a la tecnología. Es exactamente la dirección en la que Pinnacle debe avanzar, dijo un ingeniero de software llamado Michael. ¿Estarías dispuesta a asesorar a nuestro equipo de desarrollo en el diseño de nuestra nueva interfaz? Por supuesto, respondí. Exestec siempre está buscando oportunidades para expandir nuestro impacto a medida que la noche avanzaba. Noté que una corriente constante de personas se acercaba a mí con tarjetas de presentación y preguntas sobre Exestec. Mientras tanto, Julia permanecía con su jefa, asintiendo repetidamente. Su expresión tensa. Cuando su jefa finalmente se alejó, Julia se quedó donde estaba, aparentemente indecisa sobre su próximo movimiento. Me disculpé de mi conversación y me acerqué a ella. Parecía cruel dejarla varada en su momento de vergüenza profesional. Independientemente de cómo me había tratado, Julian, dije en voz baja. Ella se giró hacia mí, sus ojos destellando con una mezcla de emociones. Felicidades, dijo, su voz tensa. Has logrado humillarme completamente frente a toda mi empresa. ¿Ahora estás feliz? Parpadeé, sorprendida por su acusación. ¿Humillarte, Julia? No hice nada, exactamente el siseo, manteniendo su voz baja pero intensa. Te sentaste ahí y dejaste que me hiciera el ridículo. Sabías sobre el trato con Pinnacle. Sabías que el CEO te reconocería. ¿Por qué no dijiste nada? La miré incrédula. ¿Cuándo se suponía que debía decirte algo, Julia? Entre tú, presentándome como tu hermana desempleada o burlándote de mi negocio de hobby. Nunca una sola vez me preguntaste algo genuino sobre mi trabajo o mi vida. Estuviste demasiado ocupada creando una narrativa que te hiciera parecer superior. El rostro de Julia se sonrojó. Eso no es justo. Solo me estaba divirtiendo un poco con los brindis. Es lo que hacemos en estos eventos. Humillar públicamente a los miembros de la familia es una tradición corporativa. Debí haberme perdido ese capítulo en la escuela de negocios. Por un momento, Julia pareció que iba a argumentar más. Pero luego sus hombros se hundieron levemente. Mi jefa acaba de decirme que la cuenta Richardson será reasignada. Aparentemente, alguien con más diplomacia y juicio profesional sería más adecuado para liderar una relación con un cliente importante. Sentí un dolor de simpatía. A pesar de todo, lo siento mucho por eso. ¿Lo sientes? Me miró escépticamente. Sí, Julia, lo siento. A pesar de lo que pienses. Nunca he querido verte fracasar. Solo he querido que me veas claramente, que reconozcas mi trabajo con el mismo respeto que siempre he dado al tuyo. Julia miró alrededor de la sala, donde varias personas nos observaban con interés no disimulado. Debería ir a socializar, hacer control de daños, comenzó a moverse. Pero luego se detuvo. Tu empresa realmente cerró un trato de 20 millones con Pinnacle, en ti. ¿Y nunca pensaste mencionarlo cuando te invité a un evento de Pinnacle? No me invitaste, Julia, mamá lo hizo. Y no lo mencioné porque en los 6 años que llevo construyendo Exestec, nunca una sola vez mostraste un interés genuino en lo que hago. Julia no tuvo respuesta a eso. Con un asentimiento tenso, se alejó inmediatamente, acercándose a un grupo de ejecutivos con su sonrisa profesional firmemente en su lugar. Decidí que era hora de irme. Ya había experimentado suficiente giro emocional por una noche. Mientras recogía mi abrigo del asistente, Frederick Spence se acercó nuevamente. ¿Te vas tan pronto, señorita Tene? La noche es joven, ha sido toda una noche, respondí diplomáticamente. Tengo una reunión temprano mañana. Frederick asintió con comprensión. Por supuesto. Antes de que te vayas, quería agradecerte personalmente por el trabajo que estás haciendo. Mi hija usa un lector de pantalla debido a su discapacidad visual y tu software ha marcado una diferencia tremenda en su capacidad para trabajar de manera independiente. No sabía nada sobre su hija. De repente, su interés en Exestec adquirió una dimensión más personal. Me alegra mucho escuchar eso, dije sinceramente, es exactamente por eso que hacemos lo que hacemos. Espero con ansias nuestra colaboración empresarial, dijo, estrechando mi mano nuevamente, y espero ver más de ti en futuros eventos de Pinnacle. Tal vez en circunstancias más directas. Su mirada sabia me dijo que había entendido exactamente lo que había sucedido antes con el brindis de Julia. Sonreí agradecida y salí, dando un paso hacia el aire fresco de la noche, con una mezcla de emociones que no podía ordenar: alivio, vindicación, tristeza por mi hermana, esperanza por nuestra nueva colaboración empresarial y
Debajo de todo, una pregunta persistente sobre si Julia y yo alguna vez encontraríamos el camino hacia una relación genuina. Cuando mi coche se alejó del hotel, mi teléfono se encendió con un mensaje. Era de Julia. Necesitamos hablar, suspiré profundamente. Sí, ciertamente lo hacíamos. 3 días pasaron. Antes de recibir noticias de Julia nuevamente, el mensaje de texto que decía necesitamos hablar permaneció sin respuesta entre nosotros. Una representación digital de nuestra complicada relación. Decidí dejar que ella diera el siguiente paso, que se pusiera en contacto cuando estuviera lista. Mientras tanto, regresé a Milwaukee y me sumergí en el trabajo. El trato con Pinnacle ya era de conocimiento público y nuestra oficina estaba llena de emoción. Los $20 millones significaban que podríamos acelerar varios proyectos de investigación e incorporar personal adicional. Era un cambio para Exestec y debería haber estado completamente enfocada en las oportunidades por venir. Sin embargo, me encontraba distraída por pensamientos sobre Julia, repasando nuestros momentos de la infancia junto a los eventos de la fiesta de Navidad. ¿Había perdido oportunidades para reducir la distancia entre nosotras? ¿Había contribuido a la dinámica competitiva al retirarme en lugar de confrontar directamente su comportamiento? Tierra Abigail, Zoe agitó una mano frente a mí. Cara, durante nuestra reunión matutina, estabas a kilómetros de distancia, ¿todo bien? Solo pensando en el cronograma de implementación para la integración con Pinnacle mentí, barajando los papeles frente a mí. Zoe me miró con escepticismo, pero no insistió. Bueno, como decía. La entrevista con Forbes está programada para el jueves. Quieren enfocarse en la patente y la asociación con Pinnacle. Gracias, Zoe. Preparémonos para eso mañana. Después de la reunión, me retiré a mi oficina. Un espacio modesto con grandes ventanales que daban a todo el centro de Milwaukee, a diferencia de las oficinas de esquina de los ejecutivos corporativos. Mi espacio de trabajo priorizaba la funcionalidad sobre el estatus. Prototipos de nuestros últimos dispositivos adaptativos cubrían una pared, mientras que comentarios de los usuarios formaban un calache en otra. Aquí era donde me sentía más en casa. Rodeada de la evidencia tangible de la misión de Exestec, mi teléfono sonó mostrando un número desconocido con un código de área de Nueva York. Abigail Tenen, contesté. Señorita Tene, soy Catherine Simmons de Pinnacle Innovations. La voz pertenecía a la vicepresidenta, que había hablado con Julia en la fiesta. Espero no estar interrumpiendo nada importante, para nada. Señora Simmons, ¿en qué puedo ayudarle primero? Por favor, llámame Catherine. Después de todo, ahora somos socias, dijo con un tono de calidez que me sorprendió. Quería seguir personalmente nuestra conversación de la fiesta de Navidad. Tus perspectivas sobre el diseño accesible han generado una gran discusión entre nuestro equipo de desarrollo. Charlamos durante varios minutos sobre oportunidades de colaboración más allá del acuerdo formal de asociación. A medida que la conversación llegaba a su fin, el tono de Catherine cambió ligeramente en una nota más personal. Quería disculparme por lo que ocurrió en la fiesta. La presentación de tu trabajo por parte de tu hermana fue, bueno, no fue precisa ni profesional. Sentí un impulso de proteger a Julia. A pesar de todo, las dinámicas familiares pueden ser complicadas, dije diplomáticamente. En efecto, asintió Catherine. Aún así, quiero que sepas que el comportamiento de Julia no refleja los valores de respeto e integridad de Pinnacle. Hemos tenido una conversación con ella al respecto. Me estremecí, imaginando la humillación de Julia al ser reprendida por mi culpa. Aprecio tu preocupación, pero espero que esto no afecte negativamente la posición de Julia en Pinnacle. Es muy talentosa. Lo es, reconoció Catherine. Y no, su trabajo no está en peligro, pero este incidente nos ha dado una visión de las áreas donde necesita desarrollo profesional, particularmente en cuanto a la dinámica de equipo y el liderazgo colaborativo. Después de despedirnos, me quedé mirando mi teléfono, preguntándome si debería ponerme en contacto con Julia. Antes de que pudiera decidir, apareció una notificación de correo electrónico en mi pantalla. De Julia. El asunto decía simplemente lo siento. Abrí el correo con cautela. Evie, no sé cómo comenzar este correo. Lo siento, parece insuficiente para lo que pasó en la fiesta de Navidad, pero es la verdad. Lo siento. Mi jefa me sugirió que tome algo de tiempo para reflexionar sobre mi conducta profesional, lo cual es un eufemismo para realmente metiste la pata. Tienes razón, lo hice, no solo profesionalmente, sino también personalmente, como tu hermana. Me dije a mí misma que solo me estaba divirtiendo con los brindis. Pero eso no es cierto. Intenté deliberadamente disminuirte a ti y a tus logros porque me sentía amenazada. Siempre me he sentido amenazada por ti, Evie. Siempre has parecido tener éxito tan fácilmente en las cosas que realmente importan, mientras que yo he tenido que luchar por cada centímetro de reconocimiento. No es una excusa. Solo es contexto para un patrón de comportamiento que recién ahora estoy reconociendo.
Me gustaría reunirme y hablar en persona si estás dispuesta. Estaré en Milwaukee el próximo fin de semana para una reunión con un cliente, quizás podríamos cenar. Julia, leí el correo 3 veces, buscando las típicas evasiones de Julio, sus sutiles comentarios, pero no había ninguno. Parecía genuino, aunque cauteloso. Respondí con una simple aceptación a su invitación para cenar, sugiriendo un restaurante tranquilo cerca de mi oficina. Luego, volví a concentrarme en el trabajo, tratando de no ilusionarme demasiado con un posible avance en nuestra relación. El fin de semana llegó rápidamente. Llegué al restaurante 15 minutos antes, una costumbre de años de reuniones de negocios. Para mi sorpresa, Julia ya estaba allí, sentada en una mesa en la esquina, apartada del área principal del comedor. Se veía diferente, de alguna manera, menos pulida, más auténtica. Su cabello estaba recogido en una coleta sencilla y llevaba un maquillaje mínimo. Se levantó cuando me vio. Con una sonrisa insegura en su rostro, Evin dijo, extendiendo la mano de manera torpe antes de cambiar a un breve abrazo. Gracias por venir, por supuesto, respondí. Tomando asiento frente a ella, ¿cómo estuvo tu reunión con el cliente? Productiva, dijo, pero no es por eso por lo que estoy aquí. Te debo una disculpa real. Evin cara a cara, asentí. Dándole espacio para continuar, lo que hice en la fiesta de Navidad es inexcusable, comenzó. Te representé mal a ti y a tu trabajo para hacerme ver mejor. Fue mezquino, poco profesional y cruel, sí. Lo fue, acordé en voz baja. Julia parecía un poco sorprendida por mi acuerdo directo, pero continuó después de que te fuiste. Frederick Spence me preguntó cuánto tiempo hacía que sabía sobre la asociación con Pinnacle y Exestec. Cuando admití que no lo sabía en absoluto, pareció genuinamente confundido. Supuso que, dado que eres mi hermana, debía haber sido fundamental en facilitar la conexión. Tomó un sorbo de agua, su mano temblando ligeramente. ¿Sabes cómo se sintió tener al CEO de mi empresa asumir que debía estar al tanto y ser parte de un trato de $20 millones con la empresa de mi propia hermana? Y tener que admitir que sabía tan poco sobre tu trabajo que lo había estado ridiculizando públicamente minutos antes. Puedo imaginar que fue difícil, dije, sintiendo una mezcla de simpatía y vindicación. Difícil no empieza a describirlo, dijo Julia con una risa vacía, pero también me hizo darme cuenta de algo importante. El problema no es que estés tratando de eclipsarme. El problema es que me he enfocado tanto en la competencia que no he visto quién eres realmente y lo que has logrado. Sus palabras quedaron flotando entre nosotras. Un raro momento de autoconciencia de mi hermana, que usualmente se defendía. ¿Te gustaría ver lo que realmente hago? Pregunté impulsivamente. Julia levantó la vista, sorprendida. ¿Qué quieres decir, Exestec? Nuestra oficina, nuestro trabajo, ¿te gustaría verlo? No, ¿por qué no? Es sábado, así que estará tranquilo. Solo nosotras. Julia vaciló solo brevemente antes de asentir. Me encantaría. Pagamos nuestras bebidas apenas tocadas y caminamos las 3 cuadras hasta el edificio de Exestec. Al acercarnos a la moderna estructura de vidrio y acero, vi a Julia observándolo con ojos nuevos. ¿Este es tu espacio de garaje?, preguntó, claramente sorprendida por la escala. Nos quedamos sin espacio en el garaje hace unos 5 años, respondí con una pequeña sonrisa adentro. Le di un recorrido por nuestros laboratorios de desarrollo, instalaciones de prueba y espacios de trabajo colaborativo. Le mostré prototipos de nuestras últimas tecnologías adaptativas, explicando cómo cada una estaba diseñada para abordar desafíos específicos de accesibilidad. Este es nuestro orgullo y alegría en este momento, dije, demostrando un elegante auricular con sensores neuronales. Permite que las personas con movilidad limitada controlen interfaces digitales usando solo sus pensamientos. La tecnología tiene aplicaciones más allá de la accesibilidad también, lo cual es en parte por lo que Pinnacle estuvo interesada. En la asociación, Julia escuchaba atentamente, haciendo preguntas reflexivas que revelaban tanto su perspicacia empresarial como su interés genuino. Al concluir el recorrido en mi oficina, se detuvo frente a la pared de comentarios de los usuarios. Exestec me devolvió mi independencia, leyó de una carta, por primera vez en 15 años puedo trabajar nuevamente sin asistencia. Se giró hacia mí, sus ojos brillando con lo que parecían ser lágrimas no derramadas. Esto es lo que haces, Evie. Cambias vidas, asentí. De repente emocionada. Esa es la meta. Yo lo reduje a reparar computadoras para personas que no son muy buenas con la tecnología, dijo, sacudiendo la cabeza con desdén. Lo siento tanto, ¿por qué, Julia? Pregunté la pregunta que me había estado atormentando durante años, porque siempre ha sido una competencia entre nosotras. Julia se hundió en una silla, mirando el horizonte de Milwaukee, a través de las ventanas de mi oficina. Me he estado haciendo la misma pregunta desde la fiesta. Creo que todo vuelve a cuando éramos niñas. Siempre fuiste la lista, la que tenía grandes ideas y la determinación para hacerlas realidad.
Tú también eras inteligente, Julia, lo sigues siendo. Pero de maneras diferentes reconoció, tú construías circuitos, mientras yo construía redes sociales. Tú resolvías problemas, yo navegaba entre las personas, y en algún momento del camino me convencí de que tu tipo de inteligencia era el que importaba más. Así que traté de competir en tus términos, y cuando no pude, traté de disminuir tus logros en su lugar. Su honestidad era desarmante, no era la Julia defensiva y competitiva a la que estaba acostumbrada. Esta era alguien inmersa en una genuina autorreflexión. He estado pensando en esa feria de ciencias en 8º grado, continuó, tu sistema de filtración de agua frente a mi volcán de bicarbonato. Sonreí al recordar, recibiste más atención. Pero tú recibiste la medalla. Azul respondió ella, y yo estaba tan celosa, no solo de la medalla, sino de cómo tú no parecías necesitar la atención. Estaba satisfecha con crear algo que funcionara, algo que importara. Nunca he tenido ese tipo de validación interna, hablamos durante horas. Deshaciendo años de malentendidos y patrones competitivos. Julia compartió como las constantes comparaciones de nuestros padres habían moldeado su visión de sí misma en relación conmigo. Admití que mi retiro probablemente había contribuido a la distancia entre nosotras. Que había renunciado a intentar tener una relación genuina en lugar de seguir haciendo el esfuerzo a medida que caía la noche, proyectando largas sombras. Sobre mi oficina, Julia preguntó, ¿crees que podemos empezar de nuevo? No olvidar el pasado, pero tal vez construir algo diferente hacia adelante. Me gustaría intentarlo, dije sinceramente, pero tiene que basarse en lo que realmente somos. No en lo que pensamos que la otra quiere que seamos. Julia asintió, una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Me gustaría conocer a mi hermana, la CEO innovadora que está cambiando vidas con tecnología accesible. A mí me gustaría conocer a mi hermana, la pensadora estratégica que navega en entornos corporativos complejos, respondí con una sonrisa de vuelta, 6 meses después. Estaba de pie detrás del escenario en la conferencia de tecnología de Pinnacle, preparándome para dar el discurso principal sobre el futuro de la tecnología accesible. Julia esperaba conmigo, ya no trabajando para Pinnacle, sino para una firma más pequeña donde, en sus palabras, la cultura se alineaba mejor con sus valores. El incidente de la fiesta de Navidad la había llevado a reevaluar no solo nuestra relación, sino también su camino profesional. Después de varias conversaciones sinceras con su jefa, se dio cuenta de que el ambiente competitivo y a menudo despiadado de Pinnacle sacaba lo peor de ella. Su nuevo puesto en una consultora tecnológica dirigida por mujeres ofrecía menos símbolos de estatus, pero mayor satisfacción y una cultura laboral más saludable. ¿Nerviosa?, preguntó, alisando mi blazer con un toque fraternal. Poco admití, hablar en público no es mi hábitat natural. Serás increíble, me aseguró, solo habla del trabajo, como lo hiciste conmigo ese día en tu oficina. La pasión se nota cuando subí al escenario para dirigirme a la audiencia de líderes de la industria y desarrolladores. Vi a Julia dándome un pulgar arriba desde el lado del escenario. Nuestra relación no era perfecta y todavía teníamos momentos en los que caíamos en viejos patrones. Pero estábamos avanzando, aprendiendo a vernos y apreciarnos por lo que realmente éramos, en lugar de a través de la distorsionada lente de la competencia. Al final, ese fue el éxito más significativo de todos. Los aplausos atronadores que siguieron a mi discurso principal en la conferencia de tecnología de Pinnacle aún resonaban en mis oídos cuando bajé del escenario. Julia fue la primera en saludarme, envolviéndome en un abrazo genuino. Lo hiciste increíble, Evin sonrió. ¿Viste cómo Frederick Spence asintió cuando hablaste sobre integrar las tecnologías adaptativas desde la fase de diseño? Lo tienes completamente convencido, el rey. Sintiéndome ligera con alivio y logro. Espero que sí. ¿Cuántas más empresas integren la accesibilidad en su proceso de desarrollo? Más cerca estaremos de lograr una tecnología verdaderamente inclusiva. Nos dirigimos a la zona de recepción, donde los asistentes a la conferencia se estaban reuniendo para la sesión de networking. Varias personas se acercaron para felicitarme por el discurso, incluida Catherine Simmons, que se había convertido en una valiosa aliada dentro de Pinnacle Abigail. Ese fue exactamente el mensaje que nuestro equipo de desarrollo necesitaba. Escuchar, dijo cálidamente, y Julia, qué placer verte de nuevo. ¿Cómo te está tratando el nuevo puesto? Es desafiante en todos los sentidos correctos, respondió Julia con entusiasmo genuino. Estoy aprendiendo a medir el éxito de manera diferente, enfocándome en el impacto en lugar de solo en el avance. A medida que Catherine se desplazaba para saludar a otros invitados, Julia se acercó más a mí. Hace 6 meses habría estado celosa de que fueras el centro de atención así, pero ahora solo me siento orgullosa. Es una sensación extraña, pero buena. Su sinceridad me conmovió profundamente. Habíamos pasado los últimos 6 meses reconstruyendo nuestra relación, reuniéndonos regularmente para tomar café o cenar.
incluso colaborando en un pequeño proyecto donde la empresa de Julia había asesorado sobre la estrategia de marketing para la nueva línea de productos de Xtech. Cada interacción había sido un paso hacia una dinámica más saludable, pero este momento de orgullo genuino de parte de Julia se sintió como un gran avance. Gracias por estar aquí hoy, dije sinceramente, significa mucho para mí, ¿dónde más estaría? En el gran momento de mi hermana, respondió, apretando mi brazo afectuosamente. Mientras nos mezclábamos con los asistentes a la conferencia, me sorprendió cómo Julia interactuaba ahora con la gente en comparación con la fiesta de Navidad. Se había ido la constante autopromoción y el mostrar estatus. En su lugar, escuchaba atentamente, hacía preguntas reflexivas y parecía genuinamente interesada en las conversaciones, en lugar de buscar oportunidades para elevarse a sí misma. Más tarde, mientras compartíamos una cena tranquila, después de que los eventos de la conferencia concluyeran, toqué un tema que había estado en mi mente. He estado pensando en mamá y papá, comencé cautelosamente, deberíamos visitarlos juntas pronto. Ha pasado un tiempo desde que las dos estuvimos en casa al mismo tiempo. Julia asintió pensativamente. Me gustaría eso. Tal vez incluso podríamos contarles sobre nuestra colaboración en la empresa. Él siempre dijo que formaríamos un buen equipo si alguna vez dejáramos de competir el tiempo suficiente para trabajar juntas, dije. Lo dijo, ¿verdad? Se me había olvidado eso. Hay mucho que creo que ambas elegimos olvidar o ignorar durante los años, dijo Julia, su expresión tornándose reflexiva, como cuando mamá siempre me empujaba hacia logros más visibles porque pensaba que necesitaba la validación externa, mientras que te animaba a seguir tu independencia porque sabía que tú estabas más motivada internamente. Consideré esta perspectiva que Julia nunca había compartido antes. ¿Crees que mamá trataba de apoyar nuestras diferentes personalidades, en lugar de jugar a ser la favorita? He estado yendo a terapia, admitió Julia, es parte de mi plan de mejora personal después de la fiesta. Ella me ha ayudado a reconocer algunos patrones en cómo interpreto los eventos pasados. Siempre supuse que mamá te favorecía porque eras más inteligente, pero mirando atrás, creo que solo intentaba ser madre de acuerdo a nuestras diferentes necesidades, y este replanteamiento de nuestra infancia abrió una nueva vía de sanación para ambas. Durante el postre compartimos recuerdos, comparando nuestras diferentes percepciones de los mismos eventos y descubriendo que, la verdad, a menudo residía en algún punto intermedio entre nuestras experiencias. ¿Recuerdas ese día de carrera en la escuela secundaria?, preguntó Julia. Cuando dije que quería ser CEO y tú dijiste que querías ser ingeniera, asentí, sonriendo al recordar. Papá bromeó diciendo que deberíamos comenzar una empresa juntas y aquí estamos. Una CEO y una consultora estratégica finalmente colaborando. En lugar de competir, nos tomó 20 años seguir su consejo, dijo Julia divertida. La noche terminó con planes para una visita conjunta a nuestros padres y el compromiso de tener cenas mensuales de hermanas, independientemente de nuestros apretados horarios. Al despedirnos fuera del restaurante, Julia me abrazó fuerte. Lo siento que algo tan dramático como el fiasco de la fiesta de Navidad me haya hecho ver lo que estaba haciendo, dijo. Pero estoy agradecida por dónde estamos ahora. Yo también respondí sinceramente. A veces, los momentos más dolorosos conducen al crecimiento más importante en los meses siguientes. Nuestra relación continuó fortaleciéndose. Julia visitaba CCSCT regularmente, mostrando un interés genuino en nuestros proyectos e incluso ofreciendo valiosas perspectivas desde su punto de vista empresarial. Yo asistía a eventos en su nueva empresa, apoyándola mientras ella construía una reputación basada en lo que realmente hacía, no en la autopromoción. Llegó nuevamente la temporada navideña. Con ella, otra fiesta corporativa, esta vez en la nueva empresa de Julia. Ella había solicitado específicamente que asistiera como su invitada de honor. No habrá aseos ocultos esta vez, te lo prometo, bromeó cuando me extendió la invitación. Solo una oportunidad para celebrar juntas. El contraste entre este evento y la fiesta de Pinnacle del año pasado no podría haber sido más notable. Julia me presentó orgullosa a sus colegas, describiendo con precisión el trabajo de Xtech y nuestros logros recientes. Parecía cómoda en su propia piel, ya no necesitaba disminuir a los demás para sentirse exitosa. Durante la noche, la nueva jefa de Julia levantó un brindis por los logros del equipo durante el último año. Cuando mencionó específicamente la contribución de Julia a su reciente estrategia de adquisición de clientes, sentí un impulso genuino de orgullo por mi hermana. El reconocimiento fue bien merecido, basado en logros reales, no en autopromoción. Más tarde, mientras estábamos junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad, Julia reflexionó sobre su viaje. Sabes, perder esa promoción en Pinnacle fue lo mejor que me ha pasado profesionalmente. Me obligó a reevaluar qué significa realmente el éxito. ¿Y qué significa para ti ahora?, pregunté.
Hacer un trabajo que importe, respondió sin dudar, construir relaciones basadas en el respeto mutuo. Encontrar satisfacción. En el proceso, no solo en el resultado, me sonrió todo lo que tú parecías entender de forma intuitiva. Mientras yo estaba ocupada persiguiendo validación externa, todas encontramos nuestro propio camino, dije suavemente. Lo importante es que nos apoyemos mutuamente en el camino. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, reflexioné sobre la notable transformación en nuestra relación durante el último año. Desde la humillación y revelación de la fiesta de Navidad de Pinnacle hasta la conexión genuina que ahora compartíamos. El viaje había sido desafiante, pero inmensamente gratificante. El éxito que había aprendido no solo se trataba de construir una empresa próspera o asegurar asociaciones multimillonarias, se trataba de crear espacio para relaciones auténticas. Apoyar a los demás en su crecimiento y encontrar libertad. De la necesidad de validación externa, el verdadero éxito incluía la capacidad de celebrar los logros de los demás sin sentirse disminuida por ellos. Julia finalmente había aprendido esa lección. También encontrando mayor satisfacción en un rol que se alineaba con sus valores que en la prestigiosa posición que una vez persiguió tan desesperadamente, al alejarse de la competencia constante que había definido nuestra relación durante décadas. Ambas habíamos encontrado algo más valioso que cualquier logro profesional, una hermandad genuina basada en el respeto mutuo y el apoyo. Cuando llegué a mi casa, mi teléfono se encendió con un mensaje de Julia. Gracias por venir esta noche. Me encanta tener a mi hermana en mi esquina. Sonreí, escribiendo una respuesta siempre, para eso están las hermanas. ¿Alguna vez has experimentado un momento de verdad como este en tu propia vida? Un momento en el que alguien que te subestimaba tuvo que ver tu verdadero valor. Me encantaría escuchar tus historias en los comentarios. Y si esta historia de redención entre hermanas resonó contigo, por favor, dale like y suscríbete para escuchar más historias de triunfo sobre los dramas familiares. Recuerda que, a veces, la respuesta más poderosa al desprecio no es una respuesta ruidosa, sino simplemente estar en tu verdad y dejar que tus logros hablen por sí mismos. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Sigue brillando tu luz, no importa quién intente apagarla.